especial de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, mitos y leyendas. Junto a Anocheciendo en Tatooine, Enigma 1300. Atrévete a descubrir qué hay más allá del visible. Buenas noches amigos y bienvenidos a Enigma 1300. Nosotros somos el equipo de Anocheciendo en Tatooine, el programa que se adentra en el universo del misterio. Yo soy Etchenki de Montecristo y me acompaña como cada miércoles Chino X. Desde Ciudad Juárez, su programa de terror, misterio, conspiraciones, crimen real, relatos y experiencias paranormales y todo lo que se relaciona con este fantástico universo de lo paranormal. Bienvenida a toda esta comunidad que escuche a través del 1300, también a toda esta comunidad que sigue la transmisión en vivo por las distintas plataformas. Conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los asesinos seriales más notorios de la historia moderna. Entre 1978 y 1991 asesinó a 17 jóvenes y hombres, cometiendo crímenes que incluyeron desmembramiento, necrofilia y actos de canibalismo. Su caso conmocionó al mundo no solo por la brutalidad de sus delitos, sino también por las fallas policiales que permitieron que continuara matando durante años. Así que apaga las luces y sube el volumen, porque en este episodio exploraremos quién fue Jeffrey Dahmer. Así es amigos, sí, por ahí ya vieron el bannercito, ¿verdad? Y pues aquí tenemos los primeros comentarios de Radio Mexicana. Josías García, excelente noche, dice, excelente noche, mi Enki Chino, dice, dejen comparto. Claro que sí amigos, vamos a darle con este temita, ¿verdad? Que está bueno. Hay tanto que decir que no sabe uno por dónde empezar, ¿no? Vamos entrando vamos a empezar por el principio. Vamos entrando en contexto. Sé que es uno de esos asesinos seriales favoritos aquí de Lech, lo que estábamos comentando, que en algún punto algunos de todos estos personajes se vuelven como que el favorito de sí. Todos los que nos adentramos en estos temas. En esta ocasión pues te tocó Lech, que traemos una fecha muy interesante, ¿no? Me comentabas. Sí, de hecho sí, hoy es 22 de julio y pues un 22 de julio fue también cuando cae Jeffrey Dahmer, 22 de julio del 91, es su arresto. Así que ahí está los planetas se alinearon, sí, para que llegara como que ya día. Jeffrey Dahmer dijo, ya me merezco mi programa, locos, ya tienen 6 años y no han hablado de mí. Ya era el momento, así que el momento llegó, así que vamos a darle. Así es, así pues, vamos a empezar. Pues esto comienza pues con Jeffrey Dahmer, que nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, ¿eh? Él pues su padre fue Lionel Dahmer, su madre Joyce Flint, y pues tuvo un hermano que se llama David Dahmer, que de hecho cuando nació los papás le dejaron escoger el nombre a Jeffrey, por eso se llama David, ¿sí? Él pues medía 1.84, ¿ah? Y pues su infancia estuvo algo rara, ¿verdad? No porque fuera abusado por esto, no, sino que la mamá cuando él nace, al tiempo después ella sufre depresión postparto. Entonces ella se la pasaba medicada prácticamente todo el día. Por ahí en la serie mencionaban que tomaba alrededor de 27 pastillas al día. Entonces, pues la dosis es bastante fuerte. Entonces, pues, digámoslo así, se la pasaba fuera de este mundo, ¿eh? Y Jeffrey, pues ahí solillo, ¿ah? El papá era químico, el papá trabajaba casi todo el día, tenía unas jornadas pues muy largas. El papá pues como científico desde niño pues nunca él como todo buen científico, todo el que es científico hacia el 100 pues no tiene una creencia religiosa, ¿verdad? Ellos se basan más en lo que es la ciencia. Por lo tanto a Jeffrey no se le inculcó mucho lo que es la religión y todo esto. Él fue un niño que creció solo, desde muy joven empezó a beber, ¿ah? Que yo sé que hemos mencionado acerca de ciertas características que comparten todos estos personajes, pero también está viendo ciertas estadísticas que en realidad no es que tanto afecte ese entorno, porque si nos vamos a verlo de una forma, pues digamos, global, o
O sea, la cantidad de personas que nacen con violencia familiar o en el abandono y todo esto, pero no por eso se convierten en serial killers, ¿no? O sea, exacto. Entonces, porque yo sé que muchas características, esa es una más bien, es una como de las características pues de estos personajes, ¿no? El abandono, la violencia ¿Tú crees familiar. que haya influido algo de esto que el papá le enseñó? Porque desde muy pequeño Jeffrey pues empezó a interesar porque de hecho el papá no interactuaba mucho con él, ¿verdad? No hablaba mucho, entonces pues empieza a tener ahí gustos, a interesarse un poco por lo que hace el papá, y el papá pues tenía en el sótano tenía un taller de taxidermia, ¿verdad? Le gustaba disecar animales. Entonces Jeffrey agarró esto como un pasatiempo, y se dice que cuando iban a pescar a Jeffrey le gustaba abrir los pescados. Él decía que sentía, en las entrevistas posteriores, él decía que sentía una fascinación, ¿verdad? No una excitación sexual, porque pues era un niño, ¿verdad? Pero que sentía una fascinación al ver los órganos de los animales expuestos. Que después el papá en una entrevista le pregunta, pero si ya habías abierto un perro, un gato, un pescado, ¿cuál era la necesidad de volver a hacerlo otra vez, ¿verdad? Y él decía, es que no sé, es esa fascinación que sentía. Y bueno, yo sé que estamos entrando en contexto, pero ya ahorita conforme vayamos avanzando, pues todo esto empieza a cobrar sentido en cómo él empieza a desenvolverse y hacer ese tipo de crímenes, ¿no? Pero ahorita estamos viendo que se empieza a ver esa digamos, falta de las figuras tanto paterna como materna. La mamá pues tenía sus problemas de salud, el papá pues tenía que también, esta parte de que el papá era químico también influyó mucho en cómo realizaba esta técnica no superandi que utilizaba él, porque pues eran sustancias que, o sea, necesitabas, digamos, de alguna forma conocer, pues, pues cómo usarlas, y cómo tener acceso a ellas, ¿no? Sí. Entonces, y ahorita que lleguemos también a esta parte de su educación y todo, cómo se empieza a desenvolver, pero también poniendo en contexto el lugar donde él vivía. O sea, es una casa, se ve que no es una familia promedio, ¿no? Porque es pues, es casi una mansión, ¿no? Que está en medio del bosque, que eso también permitió, y eso influye, creo yo, más en la soledad que tenía Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí, porque él como me va creciendo, ¿verdad? Él empieza, Ipex Pendientes Ocultos, dice, saludos, también está por aquí Rubén Los Ojos de la Noche, saludos carnales, un saludote para Rubén Los Ojos de la Noche, y Adriana Arroyo, como cada semana, un saludote y un abrazo para Adriana Arroyo, gracias por estarnos acompañando aquí. Por cierto, bueno, se me olvidaron hoy, pero ahí están los stickers, los nuevos stickers y la nueva merch que viene de Enigma 1300. Esténse al pendiente porque la próxima semana, que es el especial de fin de mesa, vienen regalitos aquí de Enigma 1300. Así es. Bueno, como decíamos, cuando él entra a la secundaria, pues ya su mamá ya ni le hacía caso, ¿verdad? Los papás se divorcian. Los papás se divorcian para la secundaria. Ya había empezado a beber, él ya había empezado a beber dentro de la escuela, ¿verdad? Él llevaba estas botellas en su mochila, ¿verdad? En las que bebía. En la serie te lo ponen así como que llega con el 6 de cerveza y le pone sobre el pupitre y la abre, ¿verdad? Pero no fue así, o sea, lo hicieron como verse más acá, pero él llevaba a escondidas y bebía. Pero chavo. Sí, o sea, un adolescente ya, pero no bebía así que pues, una cervecita, ¿no? O sea, ya se mantenía en este estado etílico ya continuamente, pero pues era pues básicamente un adolescente, 14, 15 años, que dice que él fue cuando él sintió que se distorsionó toda su vida y cambió por completo. Y creo que ya cuando empieza a meterle así duro al alcohol es ya cuando los papás ya definitivamente se divorcian, cada uno agarra por su camino y siente más esa soledad, ¿no? Es cuando sintió más la soledad, porque la mamá de hecho se va estando Jeffrey ahí y le dice que pues ya se divorcia del papá y se lleva al hermano, a David, y Jeffrey le dice que él no se puede ir y le dice, no, tú no vas a ir, tú te quedas aquí con tu papá. Entonces lo abandona y el papá también lo abandona porque el papá se va, tiene una nueva pareja y se va a vivir. De hecho, el papá vivía en un hotel ahí como a 5 kilómetros de por ahí, 5 millas, algo así. Y Jeffrey se queda solo a los 16, 17 años.
que es en esta casa inmensa que tiene, bueno, ahí donde lleva a cabo esos crímenes, pues tiene como ese tipo sótano, ¿no? Que es donde lleva a cabo todo. Sí, esa es la primera, donde comete los primeros, el primerito fue ahí, estuvo. Sí. Es el del chico que va en la calle, ¿no? Entonces, pues desde ahí vemos que Jeffrey se quedó solo desde los 17 años, entonces, y él tenía que buscárselas porque el papá no iba, ¿verdad? Hasta mucho tiempo después el papá fue a verlo, ¿verdad? Y fue cuando vio que vivía en esta inmundicia en donde había más latas de cerveza que restos de que hubiera comido algo, ¿verdad? Sí. Y pues él seguía desarrollando ese gusto por recoger animales muertos, por seguir experimentando, por seguir conociendo cómo funcionaban. O sea, sí, en algún punto desde niño empezó con, yo creo como muchos iniciamos, ¿no? Que por la curiosidad por los insectos, ¿no? Y empieza a recolectar insectos. Y luego llegó ya al nivel de que ya eran animales ya más grandes, perros, gatos y otro tipo de animales, ¿no? Sí, de primero pues él empezó con recogiendo a lo que eran ardillas, mapaches, todo esto, ¿no? Que incluso lo recogía cuando venía de la escuela. Ajá, sí. Pues es que ese lugar está como muy boscoso, o sea, como que mucha soledad, caminos pues muy solitarios, y pues sí, como que de repente se prestaba ahí por que andaba ahí explorando, ¿no? Sí, pues caminaba un trayecto ahí, ¿verdad? Dice Richard Black, excelente tema. Saludos, un saludote para Richard Black con doble A. Por aquí anda el Richard Black. Y pues sí, desde aquí en la secundaria, que de hecho no pasa mucho, él cumplía años en mayo, ¿verdad? El 20 de mayo. Y en junio es cuando comete su primer homicidio, ¿eh? Su primer homicidio, que fue el 18 de junio del 78. Que él dice que tenía esta fantasía, ¿verdad? Ya había tenido antes un rocecito ahí porque él decía que todos los días veía pasar a un corredor. Ajá, sí, ¿verdad? es el que ponen también ahí en la serie. Él fantaseaba con llevarse un bat, esconderse, golpearlo y llevárselo a su casa. El día que se decide hacerlo, por fortuna del corredor, ese día decidió no salir a correr. Y Jeffrey se quedó ahí esperando nada más y no logró hacerle nada. Después viene el primero, que es Stephen Hicks, ¿no? Que este tipo pues iba a un concierto y se lo encuentra Jeffrey, y incluso en las entrevistas él dice que no sabía si detenerse o no. Dice, a lo mejor si no me hubiera detenido nada de esto hubiera pasado, pero decidí detenerme. Y lo recoge, ¿verdad? Lo recoge y se lo lleva. Le dice que con la promesa pues de que él lo va a llevar al concierto, que primero vayan y pues se echen unas chevecitas, ¿verdad? Y acá un cigarrito de esos de sustancias mágicas. Y se pusieron ahí a hacer ejercicio y todo. Y pues cuando ya va pasando el tiempo le dice, oye, ya se me está haciendo tarde, ya deberíamos irnos al concierto. Entonces Jeffrey le dice, no, quédate otro rato más. Un ratillo más, ahorita yo te llevo. No, que ya me tengo que ir, ya no quiero estar aquí. Entonces el tipo se enoja y dice, no, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y cuando se va a ir es cuando Jeffrey le entra pues esto, ¿verdad? Como que ese instinto de esa hora, ese momento. Ese momento, donde le estalló ese clic, algo ahí en ese clic, ¿verdad? Le hizo y lo primero que agarra es una pesa y con chanclas, ¿ah? Y él es el primero, se supone que a lo acaba a golpes y pues este es el del que se deshace el cuerpo, el que tritura los huesos, ¿ah? Y ya nos vamos al primer corte. Ahí regresamos, amigos, en Enigma 1300. Y regresamos amigos a Enigma 1300. Y si te gustaría contarnos una historia, que tengas algún relato paranormal que te haya sucedido y que ustedes contárnoslo, el teléfono en cabina es 656-613-1113 para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes esa historia. O igual nos lo puedes dejar en un mensaje de voz ahí en WhatsApp al 656-281-2765. Ahí está, y pues no precisamente que sea el tema que estamos tratando, pero pues chistes, son experiencias y relatos paranormales, ¿no? Y también para hacerles la invitación que los episodios ahí están disponibles
por Spotify. Si nos pueden ayudar ahí con una calificación 5 estrellas, todo esto ayuda a que las plataformas recomienden el contenido. Y pues no se olvide que toda la semana hay una programación muy interesante de estos temas aquí por Enigma 1300. Así es, ahí tienen su dosis diaria, ¿verdad? De misterio. Y pues decíamos que a Stephen Hicks, ¿verdad? Es al que golpea con esta, y después a él lo estrangula con una misma barra, ¿verdad? De estas de hacer ejercicio. A él, pues cuando ya se ve en la necesidad de deshacerse del cuerpo, ¿verdad? Porque de hecho se quedó unos días con él y lo durmió a su lado y todo esto. Entonces cuando ya sintió la necesidad de deshacerse de él, lo que hace es que pues lo corta, lo desmiembra y pues lo que hace es triturar, coció la carne, ¿verdad? Este es el primero, el que se va a tirar los primero en bolsas de basura, así como en el banner que va en el auto y lleva las bolsas de basura atrás. Entonces lo detiene la policía porque ya era noche y simplemente él con su astucia pues logra zafarse de ellos, ¿verdad? Que no le revisen nada cuando llevaba un cadáver ahí en la parte trasera de su auto y lo dejan ir. Claro que muy a la ay, se me fue el nombre de este también, que lo detiene la policía, que va en su bocho, Ted Bundy. Ted Bundy, muy a la Ted Bundy, pero pues, también utilizaron pues su inteligencia y su forma de manipular, que también, o sea, parte de esos errores que también digamos esa parte de la policía, que, o sea, obviamente no hicieron bien su trabajo desde un principio, porque, o sea, ya lo tenían ahí varias veces y varias veces lo tuvieron. Lo pudieron haber agarrado a la primera, fíjense. Entonces se ve el mal actuar de la policía y obviamente no había un procedimiento. Y también estamos hablando de una época que pues claro estaba presente el racismo, ¿verdad? O sea, siempre ha estado, pero no está, o sea, claro, ves ahí un chavo blanco, pues, o sea, no pasa nada, hubiera sido una persona de color, pues olvídate, entonces te robaste el carro, ¿no? Ahí sí, es lo primero que le hubieran preguntado, ¿eh? Sí. ¿Es tuyo el carro? Como en Hombres de Negro. Es que ahora, sí, o sea, de hecho, y él fue muy inteligente conforme a todo esto, ¿verdad? Porque supo manejar la situación, y lo que es muy mencionado estos personajes es que mantiene la calma, o sea, o sea, hablaron como también lo hizo se fue los nombres, el alto que habíamos hablado del también de esos caníbales, ahorita nos acordamos, que también iba y convivía a los bares ahí con los policías, bueno, todos ellos tienen esa facilidad de mantener la calma, ¿no? Tienen esa es parte de su personalidad. Entonces, pues se les fue esta primera vez, y a pesar de que obviamente llevaba ayer y tampoco no les fue por, o sea, tan fácil. Yo creo que les fue, no, pues entonces la basura. Ok, no, entonces pásele, joven. Pásele. Sí, él dijo que llevaba basura, ¿verdad? Eso es lo extraño. Y también lo que siempre porque en todas estas entrevistas y que le han hecho, aparte de sus ex compañeros de la Kemper, el otro. Vamos a tener que hacer un repaso de todos estos personajes. Sí, pero de una línea de tiempo, no de todos ellos. Creo que estaría bien. Sí, porque en algún punto en estas líneas de tiempo varios estaban activos, de estos que hemos hablado. Entonces eso también estaría muy, muy interesante hacer eso. Entonces, ese era como que mencionado que, hasta que ya estamos entrando dentro de los crímenes, que la personalidad de él en su escuela no era, bueno, tenía una forma muy peculiar de caminar y todo esto, ¿no? Pero que a la vez era como que el bromista, ¿no? Como que si le entraba ahí a jugar ahí con los compañeros. Sí, de hecho se hizo muy, muy popular porque él imitaba incluso gente con discapacidades, ¿verdad? Y los amigos, los otros le pedían que lo hiciera y él pues lo hacía, ¿verdad? Para llevarse pues incluso le decían que cuando hacían este tipo de bromas, este tipo de cosas, era hacer un Dahmer. ¿Verdad? Es que y a lo mejor, fíjate que a lo mejor tiene sentido porque él buscando esa aceptación. Ándale, por eso actuaba así, ¿no? Quería ser parte de un grupo, sentir que no estaba solo, porque pues recordemos que estaban los papás juntos, y andaba acá ya entrándole a los tragos coquetos, entonces pues él ya traía
estaba disociando acá medio extraño, ¿no? Sí, sí, ya estaba en otro lado ya él, ya como que... Ya estaba en otra realidad. Ujú, exactamente, más que nada, en otra realidad. Y pues la siguiente víctima que fue Steven Tuomi, de 24 años. Ahí esto fue hasta, ahí se detuvo unos años, ¿verdad? Unos años porque... Ujú. Porque es cuando él ya se mueve ya a su espacio, ¿no? Busca Sí. un lugar donde vivir ya parte de porque Sí, estamos hablando que era la casa de los papás. Era casa de los papás esa, entonces el papá llega y lo ve que está así, y dice, este niño está mal, lo mete a la escuela, ¿verdad? Le dice que le va a ayudar para que en la escuela, pues a ver si se compone un poco. Igual lo echan por las bajas calificaciones debido a que siempre se la pasaba pues ebrio, Ajá, ¿verdad? sí. Y lo echan, y luego después de eso el papá decide mandarlo al ejército. Ujú. Decide mandando al ejército, dice, aquí sí se va a componer. Lo mandan a Alemania y lo mandan como médico, ¿verdad? Ajá. Y pues allá aprendió más cosas todavía. Allá incluso en el ejército, allá en Alemania incluso abusa de uno de sus compañeros, tenía varios reportes, entonces lo echan, ¿verdad? Lo echan en el 91. No. En el 81 lo echan del ejército a las escondidas, ¿verdad? Porque pues tampoco fue una baja muy honorable ni acá, sino que también pues para no darlo mucho a conocer lo que había pasado, lo hicieron como que... Y pues también pues venía de una familia pues más o menos acomodada, ¿no? Porque pues el papá, como mencionaste, era químico, andaba, y que también pues por parte de su trabajo pues también fue mucho el descuido, ¿no? Que le hicieron a Dahmer. Pero sí, o sea, ya se veía que se estaba descontrolando, o ya estaba demasiado descontrolado, pero tampoco no todos se iban a imaginar que ya cuando está pasando todo esto, él ya había cometido pues su primer crimen, ¿no? Primer crimen, sí. Entonces, pero ya lo que viene pues ya se pone un poco más denso. Sí, ya lo que viene se pone más denso, porque aquí este segundo, él dice que pues invitaba a Steven Tuomi, ya decíamos, a él lo conoce en un bar en Milwaukee, y pues lo convence ahí, no lo convenció, sino que decidió irse con él, ¿verdad? Porque este chico rentaba un cuarto de un hotel, y él decide ir con él. Ahí es cuando él se queda con él. Dahmer después dice que él no recuerda todo esto, ¿verdad? Que al despertar lo encuentra, ¿verdad? Pues fallecido en la cama, con el pecho aplastado y múltiples golpes, ¿sí? Él dice que no se acuerda de eso. Él dice que incluso su intención no era acabar con él, sino que pues yo creo que le ganó, ¿verdad? Y entre esto pues se le olvidó, no recuerda. Dice que no recuerda nada de esto. Entonces, a este es al que va y consigue una maleta y lo saca del hotel en una maleta. Ajá, sí. Incluso uno de los que están ahí en el hotel le ayuda a subir la maleta y le hace un comentario y le dice, pareciera que llevara un cadáver en esa maleta, está muy pesada. Y Dahmer así Sí. como que, si supieras, tío. Sí. Sí. Entonces, pero es que también, o sea, recordemos que aparte de las sustancias que les daba a estas personas, él también las utilizaba, entonces por eso ya perder la conciencia y la noción de lo que estaba haciendo, y pues sí, al siguiente día pues no se Eso es lo acordaba. que pudo haber pasado, ¿verdad? Que Ajá. a lo mejor él también, a lo mejor por equivocación o algo de lo mismo ebrio, Pasó ahí pues, porque usaba somníferos, ¿verdad? Ajá. Para dormirlos, para eso. Y probablemente se equivocó y tomó también, y es donde... Pues es que hasta en un punto a lo mejor pensó que podía controlar las dosis, ¿no? O sea, tanto lo que le da a la persona, Ajá. que dijo, si yo utilizo hasta cierto grado, pues no me va a pasar lo mismo. Pero pues a lo mejor se le fue pasando poco a poco a la mano, y pues ahí terminó. Que mira, si le hubiera pasado un poquito más la mano, a lo mejor tampoco se despierta. Ándale, como también, ahí hubieran Se hubiera acabado la historia. amanecido los dos, se hubiera acabado la historia. Pero no, hay más acerca de... Hay más acerca de este hombre, ¿verdad? Pues, ¿qué sigue? Sigue la pausa. Sigue la pausa, sí, nos queda un minuto, ¿ah? Sí. Sí.
Sí, bueno, vámonos a la pausa de la mitad del programa y ya regresamos, amigos, en Enigma 1300. Y regresamos amigos a Enigma 1300 y les recuerdo teléfono en cabina 656-613-1113 y el WhatsApp 656-281-2765. Ahí está, muchísimas gracias por darse cita los miércoles. Y recuerden que también están los viernes, los Black, pues, toda la semana, ahí está programación aquí en 1300. Y próxima semana el especial donde vamos a hablar de todos, en general, todos estos caníbales, algunos datos y algunas notas interesantes que anden ahí y son tendencia en las redes sociales, de algunos datos en particular, porque este fue el mes de caníbales, que pues ya veremos a ver el próximo mes que viene, pero ahí está, la próxima semana, no se lo pueden perder. Así es, bueno, vámonos rápido porque llevamos 2 y todavía nos faltan un chorro. Pues este era su modus operandi, ¿verdad? Decíamos, el siguiente, ¿recuerdas cuál era? Bueno, no recuerdo exactamente si... Es que muchos de ellos, lo que sí recuerdo es que eran menores de edad, tenía como que esa... Sí, de hecho, pues, el siguiente fue un menor, el de 14, que ya era Jamie Doxtator. Que es no sé si es el que se va también. No, este es el que le da dinero, le ofrece dinero por unas fotos, para posar en fotos, y cuando se va a ir, nada, pues no lo deja simplemente y lo estrangula. Que yo sé que en las entrevistas Dahmer decía que no era por crímenes de odio, ni por homosexualidad, ni nada de esto, pero era pues común que él anduviera en este tipo de lugares, ¿no? Bares gay, pues, buscaba ciertos personajes, y también, personas, y que buscaba como que ese tipo de personas vulnerables, porque ahorita estamos hablando que pues, eran menores de edad, y buscaba así personas y les preguntaba el estado familiar que tenían las personas, para saber pues, si lo van a extrañar o no. Sí, que este fue ya en la casa de la abuela, porque cuando lo corre el papá de la casa se va a vivir con la abuela, y ahí con la abuela también fue el siguiente, que fue el 24 de marzo, que fue Richard Guerrero. Él tenía 25 años y también lo conoce afuera en un bar, en este mismo bar. Lo lleva a la casa de la abuela, pues igual con la promesa de dinero, donde igual le hace el mismo protocolo, ¿verdad? Y igual lo estranguló también. Pero ya empezaba, pues ya tenía su modus operandi, ya sabía lo que tenía que hacer, bueno, lo que le gustaba hacer, y ya empieza a llevarlo como que a niveles más al extremo, ¿no? Porque ya tenía esa necesidad de tener partes de los cuerpos y de inclusive tener hasta las cabezas. Yo sé que está viendo de repente medio gráfico, pero en las entrevistas también él menciona que era porque esa necesidad de no sentirse solo, o sea, de tener partes ahí de los cuerpos o las cabezas, ¿no? Sí, de hecho la siguiente víctima, que fue Anthony Sears, en marzo del 89, a este es uno de los que aspiraba a ser modelo, ¿verdad? Y Dahmer igual lo atrae a la casa de la abuela, lo droga, ¿sí? Lo estrangula, y es del primero que conserva la cabeza y los genitales como trofeo. Que aquí, bueno, no sé cómo funcionarían las cosas en aquellos entonces, pero la facilidad con la que conseguía estas sustancias, ¿no? Porque bueno, en la actualidad sabemos que pues, son sustancias controladas, son medicamentos que no puedes tener acceso tan fácilmente, pero a lo mejor pues por el conocimiento que él tenía y por parte de su papá. Pues, sí. Que el mundo era diferente en aquellos entonces y era más fácil acceder a este tipo de pues sustancias pues, para mantener así a sus víctimas, ¿no? Sí, exactamente. Que después de esto es cuando también lo echan de la casa de la abuela, ¿verdad? Y le dicen que se tiene que buscar un lugar a donde ir él, que es cuando ya consigue este apartamento. Ahí en los apartamentos donde estaba él en el apartamento 213. Que también, o sea, este es el lugar donde mayormente eran personas de color, ¿no? Y creo que era el único blanco que estaba ahí. Sí, de hecho él se va a vivir a este barrio, como a este barrio de gente de color, ¿no? Y lo hace exactamente a propósito, porque pues ahí también estaba cerca el bar y todo. Y lo hace con esto mismo de que pues, los policías va a buscar ahí, claro que los policías al entrar ahí, los policías le iban a creer más a él, ¿verdad? Sí, porque no había racismo, claro que eso no se ha visto, y menos en Estados Unidos.
Exacto. Bueno, este fue el siguiente, que fue Raymond. Y luego después en el 90 también, el siguiente mes, en junio, siguió Edward Smith. A él ya lo conocía, ya lo había visto en algunos bares, ¿verdad? A este también lo lleva con la promesa de seguir tomando. Ajá. Y unas fotos, y que te voy a pagar por estas fotos. Y sí les tomaba las fotos, ¿verdad? Y las guardaba. Ajá. Él, que después también tomaba fotos de las partes ya, de los cuerpos ya sin vida también. Este también igual lo estrangula igual, y guardó partes de su cuerpo en el congelador también, de este. Uh-huh. Y hasta donde tenemos entendido, bueno, ya después se supo que ya cuando estaba haciendo estos crímenes es cuando empezaba por ese gusto por probar, ¿no? También ese, pues se le comprobó que realmente sí probaba la carne de sus víctimas, sí. ¿No? Hasta, no sé hasta qué grado, pero sí ya tenía también como esa curiosidad. No sé si ya en el transcurso porque él siempre, como estabas mencionando, que por ese gusto por ver los cuerpos y de animales, todo eso, en algún punto pues le dio como que esa curiosidad de probar, ¿no? A ver qué tal, y pues probablemente pues le gustó y ya fue parte más de su fantasía, ¿no? Exacto, porque aquí él dice que pues no lo hacía por mal, sino que él lo hacía con esa finalidad de sentirlos incluso dentro de él, ¿verdad? Que no se fueran, ¿sí? Después de siguió Edward Smith, sí, en junio del 90, digamos. Y luego siguió en septiembre del 90 Ernest Miller, un bailarín, ¿sí? A diferencia de otros, él mismo decía que este no le atraía tanto, ¿verdad? Que lo hizo nada más por saciar como que esas ganas que tenía de y entonces a nada más le cortó, corta la garganta, porque no tenía incluso pastillas ni nada para dormirlo. Y a nada más le corta la garganta, y es de los primeros que se empieza a deshacer, ¿verdad? Porque tenía ¿cómo se llama? Un tambo lleno de sustancias, ¿verdad? En las que deshacía los cuerpos. Sí, pero sí, es como pues era mencionado que esos olores extraños que salían tanto cuando vivía con su abuela, como en este lugar donde vivía, porque pues imagínate, o sea, todos los químicos, todo lo que se requería para llevar a cabo. Es que eran unos apartamentos, así como están salen en la serie, que era un pasillo y al lado estaban así exactamente, por ahí ahí mañana les pongo unas fotos un video ahí de cómo estaba el apartamento de Dahmer, cómo lo encontraron, ¿verdad? Y ahí viene exactamente todo eso. Que ahorita todavía si van a darse la vuelta en YouTube, están todas las entrevistas, hasta por ahí del 93, no, pues sí, pues unos días antes, bueno, meses antes de que... Meses, sí, fue como 9-10 meses antes esa entrevista donde está el papá. Y ya es, bueno, aquí ya se empieza a notar esa frialdad de Dahmer, que también, pues era como que muy conocido ese carácter, los amigos cercanos a él o que convivieron con él, esa falta como que de empatía, esa frialdad para hacer las cosas, y cómo veía el lado de las demás personas, que bueno, ahorita yo creo que es el momento para decirles que es una novela gráfica que se llama Mi amigo Dahmer, que está muy buena, lo que estuve viendo, y ahorita hay un documental acerca de esta novela gráfica. Está hecha por amigos cercanos, y uno cercano amigo no cercano, simplemente convivió con él y lo conoció, digamos, de una forma más cercana, ¿no? Más directa. Entonces esta novela gráfica explica de alguna forma la forma de ser de Dahmer y todo lo que llevó a lo que estamos platicando ahorita, pero está interesante en la forma como está dibujado, ¿no? Ahí lo encuentran en Amazon. Sí, de hecho ese libro habla de todo lo que es toda la juventud de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Toda, porque él lo conoció en esa etapa, en la escuela, por eso habla de toda esa parte. Y aquí está Antonio Cervantes Vargas, saludos carnales, un saludote para Antonio Cervantes Vargas. Y entonces, desde ahí, entonces, ¿quién sigue? Curtis, 18 de febrero del 91, aquí se aguantó ya poquito, de septiembre a febrero. Curtis Straughter, de 18 años, a él Dahmer le ofrece dinero por fotos, igual, por fotos desnudo, igual le da estas pastillas, se da en la bebida, igual acaba con él, lo estrangula, igual
guardapartes, ¿verdad? Y de este es del que, de uno de los que sí dice que sí comió, de Curtis, ¿verdad? Que por lo que decía él, dice, él no consumió de los primeros, ¿verdad? Simplemente como que llegó una etapa donde ya necesitaba cosas más fuertes, ¿verdad? Entonces es donde empieza a practicar esto, ¿verdad? Y lo sigue el 7 de abril, Errol Lindsey, a él es al primero donde ya empieza esta fascinación porque no se vayan sus víctimas, ¿verdad? Y empieza a tener quería crear zombies, ¿verdad? Humanos. Sí. Quería que estuvieran vivos, pero que no tuvieran ningún tipo de conciencia, ¿verdad? Que los pudiera manipular, que ¿no? los De alguna pudiera forma. manipular a su gusto. Sí, pues no sé, lo que le inyecta algo en la cabeza, ¿no? Sí, de ahí empezó a era inyectarles ácido algo. clorhídrico o incluso agua hirviendo, era lo que usaba. Sí, o sea, ya de plano ya estaba haciendo ahí experimentos que pues obviamente no le funcionaron, pero sí seguía evadiendo esta soledad, ¿no? Seguía Sí, yo creo que eso es algo bien importante dentro de la historia de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Correcto, sí. El siguiente 24 de mayo del 91, Anthony Hughes, 31 años. Este es el chico que era sordo, que quería ser modelo. A él lo conocen en un bar también, de estos bar gays, sí, y lo lleva a su casa, donde también con él estuvo pasando un tiempo, ¿verdad? No fue a la primera, porque como que sí le atraía demasiado. Empezó a sentir algo por él. Empezó a su sentir corazoncito. algo, sí. Entonces ya cuando él se le dice que se va a ir, ¿verdad? Un tiempo, es cuando ya no lo deja. Y pues hace todo esto otra vez también, me da igual. Igual lo estrangula, igual también, creo que también de guardapartes. Pero es que también, o sea, el mismo sector donde se movía, estos bares y todo eso, pues no es que pasara desapercibido Dahmer, porque como les mencionábamos, o sea, son lugares donde comúnmente eran afroamericanos, eran así latinos, o sea, estás viendo ahí una luz entre toda esa Y oscuridad. aparte, pues era un barrio de color y él era el único. Ajá, O sí. sea, lo veían blanco, ojo azul, ¿verdad? Güero, el vato acá alto, o sea, les llamaba la atención, claro que sí. Entonces era... estas personas que empiezan a desaparecer también eran como todo eran los mismos lugares frecuentados por las mismas personas. También las personas que trabajaban ahí en esos bares empezaron como a extrañar a ciertos clientes que eran frecuentes, ¿no? Sí. Y de repente como se dieron cuenta que Dahmer sí era también era cliente frecuente de ahí, y se daban cuenta que se iban con él. Sí, Entonces, también incluso empezaron y los llevaba a unos baños que estaban por ahí cerca donde rentaban habitaciones, ¿verdad? Y ahí muchas veces ahí también lo llegaron a correr de ahí porque igual decían, es que amanecen los tipos drogados y desnudos y golpeados, ¿verdad? Entonces, pues eso estaba medio feo. Y después de sigue uno donde la policía tuvo mucha culpa, ¿verdad? Sí, nada, que sí. Y 27 de mayo del 91, Conerak Sintasonfone, de 14 años, él, hermano menor del niño que Dahmer había abusado en 1988. Logró escapar, ¿verdad? Porque logró escapar así desnudo, ¿verdad? Ya con la trepanación en la cabeza, ¿sí? Y pues cuando sale la vecina lo ve, ¿verdad? Y le llama a la policía, ¿sí? La policía pues estaba en un barrio de estos, ¿verdad? de color, y pues no, por no meterse en broncas, y llegando cuando está con la policía, está el niño y están estas señoras que le están diciendo que hay algo mal. Llega Jeffrey, ¿verdad? Llega Jeffrey como si nada, se para y sí, es mi novio, tiene 19 años, está muy ebrio, por eso no puede hablar, no se puede mover, no se puede parar. Aquí traigo yo porque vamos a seguirle dándole a los grados. Entonces, y la policía se la cree, ¿verdad? Por no entrar en conflictos. Le dice, sí, somos homosexuales, ¿verdad? Incluso lo suben, los policías le ayudan a subirlo y les enseña las fotos, ¿verdad? Miren, aquí están las fotos y todo. Y lo dejan ahí. Y recordemos que en ese momento había partes en el refrigerador. Estaba el tambo donde el olor. O sea, estaba todo ahí. O sea que es hello. O sea, ¿qué más necesitaban? Bueno, vámonos al último corte, amigos. Y ya regresamos en Enigma. Y regresamos amigos al último segmentito
de Enigma 1300. Díganos qué tal están con este tema. ¿Qué les parece? Pues, Ok, entonces estábamos con ese último, la última víctima que prácticamente no, pues sí fue la última. Bueno, fue la que los policías prácticamente los escoltaron a que entraron allá al departamento. Se lo entregaron así directo para que pues igual a él también le perforó el cráneo. Cuando la policía estaba ahí, o sea, tenía él el cráneo perforado, ¿verdad? Después sigue el 30 de junio, el 91, Matt Turner aspiraba a ser modelo. Él lo conoció en Chicago y lo convence para irse a Milwaukee, donde igual, lo mismo. Utiliza las sustancias mágicas en él, ¿verdad? Los somníferos, la estrangulación y luego después ya la descuartización. 5 de julio del 91, Jeremiah Weinberger, 23 años, él era de Puerto Rico, o sea, él no discriminaba. Jalado parejo. Sí, también lo conoció en Chicago, y ahí se van juntos a Milwaukee en autobús, igual, o sea, los somníferos sí, igual, lo desmonetiza. Y ya vienen los últimos, vienen dos, que es 15 de julio del 91, Oliver Lacey, sí, él igual hace lo mismo, lo conoce en un bar, se lo lleva, y igual, somníferos, lo desmonetiza y descuartiza. 19 de julio del 91, igual, otro de 25 años, Joseph Bradehoft, él pues fue la última víctima, él lo conoce en una parada de autobús y lo lleva a su casa, y el mismo procedimiento, ¿verdad? Ya viene ahora sí, el 22 de julio del 91, un día como hoy. Tan, tan, tan. Ya solito nos lo pedía. Cuando sí. aquí pues el Tracy Edwards, el que logra escapar. Él logra escapar, incluso llevaba unas esposas puestas, ¿verdad? Llevaba unas esposas, y a él lo pone a ver la película del Exorcista 3, ¿verdad? Porque él era bien fan de dos películas en especial, que era El Exorcista 3, y El Regreso del Jedi de Star Wars. ¿Qué vive Star Wars? O sea, pero hasta ahí bien, pero el Exorcista 3, o sea, eso está horrible. Sí. La mejor es la 1, o sea, la 3 en el caso, pero sí, bueno. ¿Quién sabe por qué le gustaba esa? Porque, bueno, Star Wars le decía que le gustaba por Palpatine, ¿verdad? Ajá. Incluso se llegó a comprar pupilentes amarillos, Dahmer, para parecerse a Palpatine. Ok. Y la 3, como la película es bien mala y él es bien malo, por eso le gustaba. Yo creo, ¿verdad? Es el paralelismo de por qué le gustaba. Pues Tracy Edwards es el que escapa y sale corriendo y gritando, me quiere matar, este tipo está loco y ayúdenme y todo. Y hasta que se encuentra una patrulla, ¿verdad? Y ya los lleva. Y pues Jeffrey ahí esperó, ¿verdad? Entran ahí los policías, ¿verdad? Entran, y es cuando encuentran todo este desastre en la casa. ¿Qué es lo que encontraron, verdad? Sí. ¿Qué fue lo que encontraron por ahí, verdad? Todo esto, imaginemos ahí que tenía su despensita ahí con cuerpos, ¿no? Porque los tenía ahí en el refrigerador, tenía las fotografías, pues tenía toda la evidencia, o sea, pues tenemos que decir que no. Exacto, sí, ahí es donde empieza todo, es donde le descubren todo, ¿verdad? Lo que pues, ¿qué es lo que encontraron, ¿verdad? Ahí, al registrar este apartamento, pues se encuentran restos de al menos 11 víctimas, ¿sí? En la cocina, pues el frigorífico, ¿verdad? Contenía varias cabezas, una tetera que contenía lo que parecía ser unas manos también, y otro con órganos genitales, ¿sí? En la habitación pues estaban otros dos cráneos, estaban sobre donde ponía su PC, ¿verdad? Su ordenador. Ahí tenía 2 cráneos, también el tambo de 208 litros que tenía incluso varios ahí ya descomponiéndose, varios restos. Ese era el olor que daba, ¿verdad? Todo. Y él siempre ponía de pretexto que se le había echado a perder carne, o que se le habían muerto sus pescados y no había limpiado y todo esto, ¿verdad? Sí, el drenaje y 2 minutitos. Y las fotos, todas las fotos que encontraron, ¿verdad? Fotos y una cámara de video.
herramientas también, cuchillos, sierras, todo. ¿Ah? Y Dahmer pues es sentenciado a alrededor de 15 cadenas perpetuas, 930 y tantos años. Y él muere ahí en la prisión. Sí. En manos también de un convicto, ¿no? Sí, en manos de un convicto que desde que llegó pues él lo odiaba, ¿verdad? Más porque Dahmer hacía bromas con la comida en la cafetería. Pues cuando llegaban salchichas así de que Sí. ponía caso, este es un dedo, así se veía su dedo, decía. Sí, Y burlándose de las víctimas. burlándose, Sí, y así a este hombre no le gustó. Y igual, lo irónico es que Dahmer muere como él asesina a su primera víctima. Con este hombre lo golpea con una pesa, una de estas mancuernas en la cabeza. Y pues ahí pues no, de todas maneras no es que fuera a cumplir su condena porque no tenía chance de apelación ni nada. O sea, Sí, no había otra. O sea, no siempre había de iba otra. con una subida ahí. Y pues hicieron varios diagnósticos, ¿verdad? Diagnósticos de él después y fue declarado cuerdo para ser juzgado. Él pues sufría de trastorno de personalidad antisocial, que es lo que la mayoría de los asesinos seriales tienen. Otro que era el trastorno límite de la personalidad, que también en muchos asesinos seriales se ve, y lo que era la parafilia, lo que era consumir la carne humana, ¿verdad? Y pues el alcoholismo. Una mezcla de todo para crear un monstruo como el que acabamos de hablar. Así es. La mezcla perfecta para crear un serial killer. Todo se dio exactamente, ¿verdad? Ajá. Sí. Porque y él en las entrevistas se ve normalito, ¿verdad? Normal, él no... Sí, funcional, cual persona común y corriente. Como si no hubiera pasado nada, como si lo que hubiera hecho, pues... Ok. Ya. Y pues nos vamos, ¿ah? Que muchísimas gracias por habernos acompañado este nuevo miércoles de terror y de platicar estos temas paranormales. Los esperamos el próximo miércoles. Me encuentran en las redes sociales como Chino X. Esperemos que se hayan pasado muy bien y recuerden que sería esta simulación una buena conspiración. Y yo soy el Chenqui de Montecristo y así me pueden encontrar. Y nos vemos el próximo miércoles en Enigma 1300. ¡Chao! Enigma 1300.